encuentro al lado de Sonorium. 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 ¿Estás al lado de Sonorium? Sí, y Sansara. ¿Y Sansara? Sí, Ellos son humanos luz felinos, Raquel. sí. Perfecto. Sonorium significa frecuencia. Es Frecuencia. frecuencia de luz. Frecuencia de luz. ¿Y quién es la parte física o etérea de Sonorium? Que es el humano luz del desencarnado. El Señor. Alberto. Sí. Extraordinario, Raquel. Es un felino, como acabamos de transmitir hace un segundo en nuestro mundo onírico, en mi mundo onírico realmente, observar dos felinos chitas. Es acá, a casa. La línea de tiempo de señor Alberto se observa una jungla. Continúa, Raquel. Es un lugar de mucho sacrificio, hasta sacrificio humano, no solamente animales, muchos animales, Mm. pero sí le tiene respeto al que es los jaguares. Se ponen Bueno, como máscaras ajá. detrás de ello para que observen que ambos lados tienen rostro y no los ataquen. Esta zona es África. África. ¿Y en qué época? Estos son los inicios de la parte que llevamos hacia adelante, Raquel. El señor Alberto es encarnado. Sí, correcto. Es en 1231 hace. Bien. Te está llevando a esta visualización su propio Manoluz con Sansara. Sí, porque ahí se encuentra como una crucifixión que le han realizado y le han envuelto con con un conjuro que lo llaman ellos la detención de la parte etérica que se encuentra en el inframundo. ¿Y qué era Alberto? ¿Era masculino, femenino en esa línea? Masculino es un brujo, es y muy potente, muy fuerte. El humano luz está libre. Quien se encuentra atrapado es el etérico. El etérico. Muy bien, Raquel. Que el etérico realmente, junto con su mano luz, ya transmite esta información a su liberación realmente, a su familiar directo que es Marcela, ¿no? Sí, observo una rueda. En forma de rueda es lo que le sujeta después de que le realizan la crucifixión y le incrustan
una estaca, pero no en el corazón, sino en la pineal del ser humano. Y de esa manera está crucificado, totalmente abierto su cuerpo, sus piernas también abierto. Y le dibujan en la tierra y le echan unos brebaje que preparan. Es líquido y es polvo. Bien. Ahora visualízale cuál es la entidad que hace todo esto. A esas partes físicas manipulado de esta línea hace en África. Son demonios, es reptiles demonio. ¿Y quién le controló a la parte física de esta línea, Alberto? A esa potencia como un chamán, un brujo desde estos inicios que lo ha venido llevando hasta estas líneas de su partida como desencarnado ya. Sí, es un dragón ¿Qué colores? rojo, azul y amarillo. Protuberancia muy pronunciada desde la frente hasta la culminación de la cola. ¿Cuánto mide? 12,70 metros. ¿Por qué lo colocan en esa rueda al chamán o al brujo? Para que no pueda ingresar el humano luz ni tampoco él pueda salir. Es la parte etérica, no pueda salir. Está atrapado con eh, energía. Bien, Raquel. ¿Algo más que visualizas? Está sufriendo, por eso nos molesta la garganta a ambos. O sea, al momento de desencarnar le atacó gravemente, pues, de esta línea que estás mirando, eh, como nos afecta la garganta a nosotros también, ¿no? Sentimos esa energía de la parte física. Sí, porque le sujetan del cuello para que no intente salir. De una vez que ya lo sujetan del cuello, pues ya no puedes tener esa conexión con su mano luz que efectivamente como ha realizado ¿Y cómo se llamó el brujo en esa línea? Okakush, Okapsuga, Ocaxua, Okapsia. Ocapsia, Ocapsia, Sí, Ocapsia. Muy bien. Desde esa línea que observas hasta esta línea 2024, ¿cuántas líneas le está hasta ahora controlando este dragón rojo, azul, amarillo? 34, 33, una reencarnación antes fue la más fuerte que ha tenido y un encuentro con otra entidad donde le quisieron eh, le estaba peleando otra entidad al dragón para poder obtener su parte, la parte etérica, a la conexión de la parte física humana. Y donde el otro dragón ha sido eliminado y se sigue quedando con este dragón.
Bien. Su mano luz sonorium. Descríbelo como es, Raquel. Es como si se coloca de cuatro patas que nosotros conocemos. Solo se sonríe y me mira. Sería como un, un jaguar, o un chita. Mm. Y cuando se para, sería como un ser humano su parte física, pero es un felino. El Ajá. rostro, todo es sus, sus piernas, y lo que son sus pies, es igual que un felino. Es un felino. Es de la dimensión 70. Sí, 73. 73. Sí. Bien, acércate, Raquel, a Sonorium. Lo saludamos a su mano luz y tómale de las manos y me dices qué es lo que sientes. Sí, me agarra de la mano y me corre todo como una electricidad de alegría y felicidad en el corazón. Es una explosión que siento en el estómago, millones de explosiones de alegría, de gusto. Extraordinario, Raquel, ¿no? Sí, Lo mismo con Sansara, es una humano luz felina. sí, Bienvenidos a todos. sí, ella es una leona. Una leona. La estructura física es así. Bien. Pues ahora llámale a Cybertron. Cuando llega me dices. Está con nosotros. Bienvenido, hermano felino, también. ¿Cómo no llamarlo a Cybertron? Parte de este rescate que se va a realizar. Sí, se encuentra con nosotros, con toda la felicidad que emana sus energías de todos. Es algo extraordinario y agradable sentir toda la energía de ellos, que se refleja en todo lo que es su pelaje. Ujú. Es la energía, es como una electricidad que suelta al unificarse el humano luz uno con otro. Y al tener la conexión con nosotros sería como si estuviéramos adentro de una esfera y esa esfera tiene una molécula de energía y transmite por todos lados. Y vamos a ir llamando a otros felinos. Está Niair también, otro humano luz felino. Va llegando. Viniarium, otro felino más. Bienvenido a todos. Hermanos luz. Sí, está con nosotros. Bien. Paralizamos ya esta línea de tiempo, Raquel. ¿De acuerdo? Sí, está Bien. paralizado. Perfecto. Ahora vas a avanzar a esta línea que estamos, observando todas esas manipulaciones de estas 34 líneas de reencarnaciones y manipulaciones que ha venido este dragón, llevándole a esta parte física que ya hace unos días ha desencarnado, la parte física. Vamos a ese evento, de ese momento cuando desencarna, cómo es realmente para nuestro concepto como seres humanos del entendimiento, lo que le pasa a una parte etérea, lo que le sucede a un humano luz, cuando pasa esta parte física, deja en la materia, pues prácticamente, ¿ah? Vamos a esos eventos, Raquel. Cuando estás ahí me dices.
Sí, está paralizado todo el tiempo y espacio porque hay muchas entidades en el entorno, muchísimo. Hay muchos demonios. Son como guardianes, son reptiles con las patas invertidas como langostas. Ajá. O sea, quiere decir que la parte física está por desencarnar, por dejar de funcionar lo de su cuerpo físico, corazón, cerebro, y ya hay un enjambre de demonios a su resguardo. Sí, correcto, donde ya lo tienen del cuello, porque ellos lo desencarnan. ¿Cómo lo Él, provocan? él tenía que seguir, tiene unas líneas más de vida que tendría que seguir. Son 3, 5 años o más, pero ellos lo desencarnan. Le sacan el aire apretándole el cuello, donde le da primero una reacción de como de epilepsia, porque tiembla todo el cuerpo, no puede respirar y de una vez que deja de respirar le da un paro Bien. ¿Ya? cardíaco, sería un paro Respiratorio. y ¿Estás bien, sufre, Raquel? sufre muchísimo porque le presiona y siento el dolor en el pecho. Bien. Que le, Avances. Avanza, Raquel, cuando la parte etérea como manifiesta desde la línea 1231, África, Alberto, que esa línea es Ocapsia, o fue Ocapsia, la parte etérea lo vuelven a atrapar, está atrapado nuevamente, esas partículas. ¿Cómo hace estos demonios para capturar nuevamente todas las partículas etéreas? es que nosotros no podemos ingresar en esa energía de rueda que le han colocado, que es como una esfera realizado en la rotación que lo tiene atrapado a la parte etérica. Ajá. Nosotros no podemos ingresar hasta que, en este caso, el familiar directo lo está rescatando. No lo puede extraer el humano. Luz lo lleva de vuelta al demonio. Está listo, ha salido y lo colocan adentro de la rueda. En la misma secuencia desde sus inicios, lo Y ponen en él, una rueda. si él ya nos ve y ese es la opresión en el pecho que me causa hasta sacarme el aire ¿Lo suben a alguna nave? y llora, llora. No, abren un portal y se dirigen a otro. Es, Transmítele, transmítele que va a ser liberado, Raquel, y que se tranquilice porque vamos a este evento, ¿sí? sí, le digo que esté tranquilo, que vamos a seguirlo y que lo vamos a rescatar de donde se encuentra. Bien. Solo que mantenga la tranquilidad y que vayan con ello, que no demuestre que nosotros estamos acá. Exactamente. Vamos a recrear toda esta forma como actúa la entidad. Ahora observa en ese mundo onírico cómo sucede esta conexión, como acabas de decir, a su familiar directo, Marcela. Es ¿Siente Marcela esa conexión de ayuda? ¿Cómo sucedió, Raquel? ¿Cómo hace la parte etera o el humano luz? ¿Cómo sucede esto? es el humano luz que viene y se conecta con ella. Y es el humano luz que le lleva en ese tiempo y espacio, donde le muestra varias secuencias de líneas de vida y en especial esta línea de vida donde ha tenido muchos golpes físico humano. Correcto. O sea que es el humano luz que transmite esa información en el mundo onírico, como también lo está haciendo conmigo en este evento de esta madrugada, al ver a dos felinos, chitas, en un espacio de noche en África. Sí, el otro, sí, son dos chitas realmente. El otro felino, pues es otro humano luz que le ha ayudado a bajar.
y donde ya conecta con otros humanos luz que están en su entorno. Son más de 57 humanos luz felino. Y bajaron Sí, y junto con su Honorio. sí, son grupos de humanos luz que se encuentran en nuestro entorno y lo que han bajado con él a la protección que no esté solo, y donde ellos observan por todos lados, resguardándose con el campo magnético de invisibilidad, utilizando estrategia del humano luz. Perfecto, Raquel. Vas a llamarle ahora a Marcela, que también sienta ya su energía de esa conexión mundo onírico, y invítale a su mano luz de Marcela, Estinian, por donde sale el humano luz de su parte física etérea de Marcela. De su pecho, de su corazón. Ajá. Y al sentir deja como un espacio agradable. Bienvenida, hermana luz, Estinian. Sí, saluda a ella, muy feliz al ver que vamos a liberar a los humanos luz. Por supuesto, hermana Estinian. Raquel, vamos a seguir a la parte etérea que están llevando por ese portal. Sí, No nos detectan estas entidades y visualiza cómo es este proceso que hacen estas bestias al capturar en esta ocasión a una parte etérea. ¿A dónde lo llevan? ¿Qué le hacen? ¿A dónde lo ingresan? así. Les vamos siguiendo y abrir cuando salieron de someterlos y abrieron el portal y se dirigieron a otro. Es como una cueva. Esa cueva se dirigía a otro portal. Ese portal es la cuarta dimensión, que está dibujado también otra. Son muchas simbologías por todo lo que es la cueva, todo. Y se encuentran en este lugar, no son murciélagos, son como vampiros. Ese Son, sería, son demonios, son los guardianes que se encuentran en la cueva. Cuando ese ellos, es, sí, Raquel, ese sería su planeta ya, de la cuarta. sí, así es. Pregúntale al humano luz de Sonorium, ¿cuál es el nombre de ese planeta? De dónde pertenece este dragón rojo, azul, amarillo? ¿Qué tal? Dice. ¿Me dice ¿Qué, letra por letra? qué tal? Es K-U-E-T-T. Ajá. E, O, F, K, ¿En qué cuarta está ubicado ese planeta? cuarta baja, Su constelación, ¿cómo se llama? Meatza, Miatza. Meatza. Bien. Continúa, Raquel. Estamos en su planeta donde le llevan en una base. Ujú. En la base, todos donde vamos caminando ahí en el entorno, miles de millones de entidades que son demonios y lo olfatean y quieren atacarlos, y los guardias que se encuentran en el entorno no le permiten que se acerquen. Es como si tuvieran hambre estos demonios que se encuentran en este lugar. Son como perros deformes, pero a la vez como seres humanos. Es como si alguna vez fueron eh, ser humano, y es deforme su parte física en este lugar.
Ellos se quieren alimentar de la parte etérica y no le permiten que se acerquen. Lo ¿En qué, castigan. y en qué lo llevan a la parte etérea? ¿En alguna malla, en alguna caja? ¿En qué lo llevan? Es una esfera energética y Ajá. está conectado en una base. Esa base tiene una rueda nuevamente que lo hacen rodar. Y continúa Raquel. Llegamos a la base, ingresamos. Ujú. Es muy desagradable el olor que hay, es como si eh, estuvieras en un matadero y ese matadero tiene una putrefacción del olor. Bien, dime Raquel, Amatizar te ingresa en una cápsula. ¿No sientes esa sensación de olor, sí? Cuando Sí, estás adentro me dices. estamos adentro. Bien, ¿te sientes mejor? Sí, adentro de la esfera. Perfecto. Continúa. Sí, estamos adentro de la base donde le va colocando. Sería otra rueda donde ya le sujeta en la parte etérica donde le han traído y le colocan. Y él solo agacha, no observa, agacha, porque ella sabe qué dice su lugar. Sí es mi lugar, me han traído nuevamente. Mi alma dice al lugar que corresponde. Y yo le digo, no correspondes a este lugar. Te sacaremos. Solo es una estrategia llegar hasta el planeta de la entidad que te detiene. Han detectado cuando él levanta y habla, conecta su frecuencia al mío y nos han detectado. Está ¿Y, paralizado el momento. y qué intentan hacer? Atacarnos y atraparnos. Bien, ¿el dragón está ahí? Sí, ha llegado. Ha llegado. Bien, ahora Raquel, los humanos luz empiezan la desintegración de esta especie de demonio multiformas que tienen, morfológica los desintegran, Raquel. El humano Sonorion con Estinian le sacan de esa rueda la parte etérea, de esa prisión tan ancestral como lo vienen, volviendo a hacer lo mismo hasta ahora. Lo retiran de allí. Sí, la detención de la paralización del tiempo y espacio. Hemos realizado de una vez que se realizó ese, es como el ronroneo de los felinos terrestres que son los gatos. Ajá. Es esa frecuencia donde arrasa con todo esa frecuencia, donde le sueltan a su parte etérica y donde nosotros conectamos a cuando le iban a hacer ese encierro. Nosotros hemos llegado en ese momento, pues antes que realicen ese encierro, pues se ha eliminado todo, donde nosotros llegamos a este tiempo y espacio, donde ya lo podemos liberar con facilidad. Ya no está en ese eh, Esa, encierro, se le libera, está totalmente libre. bien, Es como si no pudiera hablar. Tengo bien. Raquel, los humanos luz le van a retirar esos implantes a la parte etérea, porque tiene implantes, Raquel, ¿no? sí, implantes en dispositivos de dibujos geométricos Bien. en dispositivos. ¿Cómo le En, sacan? ¿Cómo le van sacando? ¿Cuántos dibujos tiene en la parte etérea? Es impresionante, Raquel, cómo estas entidades tocan nuestra parte física con implantes. Toca la parte etérea también con implantes.
Es una manipulación extrema lo que hacen todo el tiempo estas entidades, ¿no? Sí. Especialmente la garganta que le retiren. ¿Qué le colocan en la garganta? Que has visto que lo aprietan. Sí, es un collar que tiene dibujos, simbologías y son letras jeroglíficas. Bien. ¿Cómo le van retirando? Son muchos ya humanos luz aquí a la parte etérea. Le van desarmando, desactivando y eliminando esos implantes. Sí, de una vez que no, se ha detenido el tiempo y espacio, los humanos luz, más que todo los felinos, han realizado el, la destrucción de todas sus energías de frecuencia. De una vez que terminan de eliminar a todos y rescatar a todos los humanos luz, pues nos dirigimos nuevamente a nuestro tiempo y espacio. Y del grupo de humanos luz que quedan van eliminando todo lo que es esta cuarta dimensión donde no solamente hay un planeta, son varios. Y va ¿Cuántos? eliminando, son 6 planetas que 6 unifican planetas. eh, 6 planetas. ¿Y cuántos implantes le retiran a la parte etérea? un 47. Bien. ¿El dragón rojo azul está listo para eliminarlo? Sí. Haz cambio con ese dragón, Raquel, mientras los humanos lo siguen esa desintegración de sus laboratorios. 3, 2, 1. Hola, dragón. ¿Cuál es tu nombre, dragón? ¿Te crees muy valiente al realizar esto? No se trata de valentía, se trata del amor que ustedes no tienen al rescate de nuestros hermanos a esta parte etérea como lo has venido llevando tan ancestralmente. Pues infla tu ego para que te sientas mejor. ¿Cuál es tu nombre? Dime letra por letra, dragón. Es un ser humano, eres partícula nuestro. Tienes, como todo ser humano, el ego y inflalo. Conéctate con nosotros. Me voy acercando más entonces a tu presencia, un poquito más. No, no, no te acerques. Solo te he dicho que te conectes, inflando tu ego. Pero aquí no se trata de lo que tú quieres decirme, lo que tengo que hacer. No lo controles, suéltalo. ¿Cuál es tu nombre? Dime letra por letra. Gente. Letra por letra, ¿cómo te llamas? Ni tom. Nitón, Ni tom. Mitón. Muy Sí. bien. Vas a, Es vas a hablar en tu lengua y desaloja el estúpido, holograma. realista. Desaloja el holograma. En tu lengua llámale a tus entidades del holograma, a tus naves, tus La bases. gente con la me la gente no te va a decir no. De todos los universos, 1, 2, 3 mundos paralelos, porque estás plasmado en todas partes. Llámalos a todos. ¿Listo? Sí, Ahora Algazá empieza a desintegrar a tus bestias. Con los humanos, los felinos, son muchísimos que están aquí. estúpida humana. ¿Cuál es la forma
que ya tendrías en tu caso atrapado nuevamente la parte etérea. ¿Cómo vas o cómo pensaste intentar atraparle a su mano luz que está libre? ¿Cuál es tu estrategia de intentar hacer eso? Regresarle como un duende o bestia. O sea, otra reencarnación. ¿Estabas preparando para eso? Sí, ¿Y por qué le sacan ustedes la vida a la parte física si le faltó todavía 5 años más en nuestra línea de tiempo el que esté vivo? estabas al acecho, bueno, estaban al acecho. O sea que ustedes ya sabían que iba a haber una conexión en el caso de Marcela con su mano luz, iba a haber este rescate. Estaba la conexión hecha. Evitamos eso. Pero fallaste en tu intento. Maldita humana. Falta algo importante, llámale a tu dragona. ¿Es el mismo color que tú? ¿Rojo, azul, amarillo? No, blanca. Llámala en tu idioma. Phoenix. Ahora queda paralizado y le elimina el humano luz de Alberto, que fue esta línea. Humano, aléjense. Sonorio lo elimina. A ver, dime cómo realiza la eliminación de esa dragona blanca. ¿Cómo lo No, hace Sonorio? no. Los odio. ¿Cómo lo está eliminando Sonorio? Felino. Le han colocado una plataforma y la plataforma lo rodea con una fuerte energía de luz, atrapándole completamente. ¿Por qué realizan esto? Si nosotros somos los creadores de ustedes, ¿qué harán sin nosotros en este lugar? Se encontrarán desnudo en este lugar, sin poder realizar su siguiente línea de tiempo. Ah, eso es lo que crees, que si Sean ustedes seres desaparecen, que son creadores, a eso es lo son que... los verdaderos dioses. esa es la mentira como dejas plasmado, como otras entidades, textos apocalípticos, que sin eso la humanidad va a caer. La humanidad está despertándose a su real energía de su despertar Sí, con sus son conexiones. manipulaciones que se realizan a la detención, a que no se muevan, no realicen. Pero Nosotros somos sus creadores, o no lo sabes. son creadores de una parte física, arrebatado nuestra parte etérea, humano, luz, como estás Sí, haciendo una tras somos otras líneas. creadores, somos los creadores de los seres humanos. ¿Acaso no amas tu parte física humana? ¿Y qué es ahora tu forma de observar el despertar de altos grados para una desintegración como ustedes, como estás mirando? Si se les detiene también con otros tipos de frecuencia, la detención, manipulación, se les detiene de otra manera, sutilmente a no observar. Como no pueden ver, pues se les detiene de esa manera, con otra estrategia para nosotros, mentira, como le llaman ustedes, Y y eso, programación de la detención de la mentira y temor. y te das cuenta que el ser humano ya se despierta, se da cuenta que esta es una mentira, es una Pero no manipulación. despiertan todos.
No seas estúpido. ¿Por qué no vives una vida de abundancia y felicidad y dejarte de esto? Si tienes ya la capacidad de tener la abundancia que necesitas y no vivir en esta miseria que vives, estúpido humano. Suéltame, me estás desintegrando. Es suficiente con mi humano luz, lo que yo soy, tengo esa energía de paz hacia la humanidad. Eso es suficiente para mí, no lo que tú dices. Haz cambio con Sonorium 3, 2, 1. Hermano Sonorium, mi saludo Ven para a ti. casa. Mis saludos, hermano. El gran guerrero para ti. No podemos decir de la parte física, Marcela, que ha interpretado esta gran ayuda de su ser querido, el señor Alberto, y estamos aquí presentes en esta tremendo rescate. Gracias, gracias. Sí, la conexión, la liberación de mi parte etérica, de la entidad que estamos por terminar de eliminar. Gracias. No puedo expresar mi felicidad, solo sentirlo. Siéntelo, te estoy tocando. Siente tu corazón mi alegría, mi felicidad al desconectar mi etérico de la entidad donde se encontraba. Gracias, hermano Algazar, gracias. Gracias a ti, hermano Luz. Adelante. Ahora terminas de eliminarle a este dragón definitivamente de todas sus líneas de tiempo, Mitón. ¿Cómo lo haces, hermano Luz? Eliminación completa y se exige todos los contratos que ha realizado en todos los universos, como este holograma 3D tan ancestralmente con tanto sacrificio, reino animal, vegetal, como seres humanos. Todo entrega a esta entidad y lo eliminas. Adelante, hermano Luz. Sí, hemos eliminado desde un inicio la detención de mi parte física, su creación como ser humano. Y vamos terminando de realizar la limpieza hasta este momento que tiempo y espacio que nos encontramos en la detención de su liberación etérico al desencarne, que se realiza a la velocidad de la luz. En especial una creación un año atrás donde tiene el enfrentamiento con otra entidad y ha sido eliminado y lo terminan de encapsular con otro dispositivo, pues nos encontramos en ese tiempo y espacio donde lo liberamos totalmente. Estamos en esta línea de tiempo y en el momento donde él ya desencarnará y se le libera totalmente y donde nosotros nos encontramos en su entorno. Él siente la alegría y la paz y el amor por él dice que siempre ha realizado algo maravilloso y bueno en cada contacto con seres otros humanos como él. Pues efectivamente no es lo mismo como cuando tienes conectado el humano luz, pero la conexión que ha realizado son la liberación de otros hermanos luz al conectar con ello. Quiere decir, hermano Luz, que realmente es un procedimiento
si nos queremos entender este 3D, muy milimétrico, mucho más pequeño que un milímetro, Sí, todos los aspectos de ese rescate de tu parte etérea, ¿no? Todo se cierra, todo se elimina, todas las partículas se recupera. sí, así es, hermano. Lo que ha hecho es la conexión con otros hermanos luz y esta entidad pensaba que estaba atrapando otras partes etéricas y se estaba adueñando de lo etérico, pero en realidad lo que no sabía era que teníamos otras conexiones con otros hermanos luz al tocar esa parte física humana. Conectamos con otros tiempo y espacio donde se encuentran nuestros hermanos luz. Esa es Correcto. la conexión. Y esa conexión vino directamente para efectuar esto con la parte La física, Marcela. unificación, sí, correcto. Muy bien, extraordinario, hermano Luz. ¿Cómo lo eliminas a este dragón? Sí, los rodeamos todo y solo levantamos las manos y las palmas de las manos donde sale nuestra energía de amor y luz y no resiste y se desintegra dentro de la esfera de luz que está conectado y se ha eliminado, no resiste. Muy bien, hermano Luz. Hermano Luz, liberado de estos 6 planetas, ¿cuántos fueron liberados? ¿Cuántas partes físicas están libres? Hay grupos gigantes de felinos también que se liberan. Sí, 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 son hermanos luz felinos que también se encontraban en este lugar. Son 7 planetas en total. 7 planetas. Sí, 6 planetas que reflejaba. Es como un espejo que daba y era un planeta holográfico que tenía 6 planetas holográficos, más el planeta principal que era del dragón. Refleja un número 13 a la rueda que tenían atrapados a todo. ¿Y cuánto? Dice Nexa, significa la rueda, la simbología. ¿Qué significa? Nexa, Nexa. ¿Y cuántos humanos Luz están libres de estos 7 planetas? 333 millón, 1000 millón. Como partes físicas. Sí, etérico, Etérico. luz. Etérico Luz y ya es sin contar lo que se rescata la parte sacrificios, pues, ¿no? Animalitos, plantas, Sí, eso, mineral. billones de trillones. Incontable. Perfecto. Planetas 7 eliminados, hermano Luz. Sí, 7 planetas, hermano. Bien. Desalojaron las bestias, naves, manipulaciones, sacrificios que se realizándose en el holograma, todo eliminado. Sí, Bien, completamente limpio todo. perfecto. Ahora, hermano Luz, eh, da el mensaje la parte etérea a la parte etérea física, Marcela, o lo haces tú como humano luz a la parte física etérea, Marcela. Sí, sí, hermano. Agradecerle. Adelante, Gracias. adelante, hermano luz. Gracias Marcela, abre tu micrófono, por favor. Vas a escuchar esta alegría que no tiene dimensiones por la sensación que hasta lo siento yo del humano luz. Adelante, hermano luz. sí, gracias. Gracias a ti, hermana, hermana de luz, un ser humano maravilloso. A sentir que todo lo que se encuentra en tu entorno no es cierto, solo manipulan tu programación
cerebral. Es un segundo cerebro reptil que se encuentra en la parte física humana, pues contrólalo tú como ser de luz que ya eres. Contrólalo tú con tu frecuencia. Conecta con nosotros, que nosotros estaremos para ti cuando ya estemos liberados nuestra parte etérica de tanta manipulación que ha tenido. Lo que realizaremos es una limpieza energética y la unificación nuevamente a la liberación de tanta creación de programaciones que se encuentra en nuestra conexión. Pues tú lo puedes hacer ya porque ya tienes la conexión con la hermana luz. Pues realizarlo de esa manera, liberándote de todo esto. Bueno, correcto, muchas gracias. Y elevando tu vibración, recuerda que en este lugar todo es una conexión energética. Pues conéctate tú con verdadera energía de lo que corresponde, elevando tu vibración, repotencializando tu cámara magnética, conectando tus puntos lumínicos donde conecta a lo físico, a lo etérico humano, luz. Ese es lo que siempre tienes que tener conectado, tus puntos lumínicos. Ese es la conexión y la detención de la parte etérica en este lugar. Hacia nuestros humanos luz, ¿no? Sí, de una vez que elevas tu vibración y repotencializando tus puntos lumínicos es la conexión a lo etérico humano luz. ¿Algo que preguntarle, Marcela? No, bueno, cuando mi primo el otro día me mandó un mensaje de que había fallecido su papá, bueno, me contó cómo fue que lo habían llevado al hospital, que se descompuso en la casa, lo llevaron al hospital, pero que supuestamente los médicos no pudieron hacer nada. Bueno, todo eso me hizo ruido. Y bueno, y después ya cuando sucedió todo y lo demás, ya esa noche, no podía dormir, tenía taquicardia, angustia, y era como que yo lo sentía como que él me estaba pidiendo ayuda. Sí, así es. Así que bueno, esa noche la pasé mal, por eso después decidí hacer esto para ayudarlo, ¿no? Porque sí, para nuestra liberación absoluta. Gracias, mi gran hermana de luz, gracias. Gracias por todo tu gran amor hacia nosotros y conexión. Pues nosotros estaremos en contacto apenas nos logremos de realizar la limpieza etérica a la conexión humano-luz. Eso sucede, hermano Felino, como transmites para este gran entendimiento en nuestro cerebro, ser humano, ¿no? En este 3D. La parte etérea pasa un proceso como una repotencialización, una quinta dimensión, sí, que ya subes prácticamente integrado con tu parte etérea, y cuando el tiempo está correcto, las líneas, como se maneja aquí, estas líneas de tiempo, sí, bajarás a este llamado como siempre se hace, y estarás al lado de Marcela como siempre lo manifiesto, ya como un guardián, hermano luz, para Marcela. correcto, hermano, así es. Muy bien. Seremos los guardianes, como ustedes dicen, para todos ustedes. Cuando llegue el momento que tengan que irnos de este lugar, recuerdan que la conexión no solamente es el tener al 100% la conexión al humano luz, de una vez que están liberados del subyugo de las entidades de la parte física, la conexión es solo el sentir una milésima de amor hacia nosotros, donde nosotros tenemos esa capacidad de rescatarlos de donde se encuentran.
Correcto. Hermano Luz, una pregunta más para ya despedirnos de los demás humanos Sí. Luz que están repotencializados. ¿Fuiste liberado en la sesión de Marcela o cómo fuiste liberado? ¿Cómo estuviste libre? No, he sido liberado ya con otros hermanos luz. En otras sesiones. Sí, así es, hermanos, correcto. Muy Un bien, hermano. grupo de hermanos luz felino que se encontraban en otro tiempo y espacio de el planeta de la cuarta dimensión. Perfecto. Muy bien, hermano Luz. Vamos a hacer cambio con Raquel. Me despido con un fuerte abrazo de luz. Gracias, Y a hermano la Luz. personalidad, su gran rescate que también ha realizado con nosotros. Gracias, hermano. Gracias, hermano Luz. Hacemos cambio con Raquel a la cuenta de 3, 2. Un abrazo fuerte para ti. 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Cuánta paz y alegría se transmite en los felinos, Raquel, a una extraordinaria sesión, como siempre se está realizando con esta humildad, como siempre se hace, Raquel. Sí. Raquel, damos pase para que el humano luz se ensamble con su parte etérea. ¿Cómo sucede esta conexión y cómo abren los portales los humanos luz para que ya puedan subir los 333.000 millones de humanos luz a la quinta dimensión? Si realizan toda la velocidad de la luz, los humanos luz, todo lo que tiene que unificarse a cada una de sus partes físicas y a lo etérico que se encuentra. El ensamblaje que realizan es algo extraordinario porque son tanta la manipulación que han tenido que es como si algunos rechazaran eh, a la parte luz diciendo no, te puedo dañar si te unes a mí. Estoy muy, Como contaminado. sí, estoy muy oscuro, me siento mal al tener que conectarme contigo, siento el dolor en mi pecho, es como si no quisiera comprometerle al humano luz y el humano luz le dice, ya estás libre, estoy contigo y tú estás conmigo. Unifiquemos nuestra fuerza de uno solo que es. Y cuando lo va realizando, Espacios le dice, unifíquense a sus partes, luz, unifíquense. Y se van unificando, el ensamblaje es algo como una frecuencia de luz que son como pequeñas partículas muy diminutas y que tienen sonido y que lo van unificando todos, cada uno de ellos. Cuando terminan de realizar es algo maravilloso. Lo tienen que ver cuando va realizando ese proceso de luz a unificarse a la parte etérica. De una vez que terminan, pues abren el portal a la quinta dimensión, que son milésimas de segundo, y a la velocidad de los dos, y cierran el portal, lo sellan. Estamos en... Quiere, quiere decir, Raquel, lo extraordinario que puedes visualizar dentro de estos procesos de la hipnosis. El humano luz espacios siempre asiste porque tiene esa potencia, este humano luz llamado espacios, hermano luz, a Sí, lograr esa conexión del rechazo por sentirse, digamos, pues, oscuros las partes etéreas, tanta manipulación que recién se observa cuando se deja esta parte física de todo lo que han hecho estas bestias en cada una de las reencarnaciones como seres materia, pues físico aquí en 3D, Raquel, ¿no? así es, y sienten tanto lo que han realizado que se arrepienten de lo que han hecho, pero a la vez no quieren comprometer a su parte esencia, luz, y dice, no, mantente ahí, no te acerques porque te puedo dañar, le dice, y ya está listo, solo que Ujú. siente
el arrepentimiento, como nosotros decimos, de lo que ha realizado como ser humano en cada reencarnación. Correcto, Raquel. ¿Listos los de la... Estamos, sí, ¿Listos? Bien, cierran los portales de la quinta dimensión. listo. ¿Cómo te sientes, Raquel? Bien, muy bien. Bien. Vamos a darle la gratitud, como siempre, a los humanos que nos asistieron. Millones de felinos del 3D, como la quinta dimensión. Regresan, Raquel, a sus cuerpos heterofísicos. Hermanos de la quinta regresan a la quinta hacia arriba, Raquel. Sí, Bien. Vamos a hacer cambio con el humano luz de Marcela Estinian para que también le entregue un mensaje de luz a sus preguntas. sí. Hacemos cambio con Estinian 3, 2, 1. Hermana Luz, te saludo nuevamente. Estinian, bienvenida. Hermano Algazar, mis saludos, hermano, para ti. Bienvenida, hermana Luz. Extraordinario esta gigantesca, tanto eliminación como rescate de nuestros nuevos hermanos Luz que van pasando directamente a la quinta. Sí, hermano Algazar. Gracias por lo que has realizado. Gracias, mi gran hermano de Dios. Gracias a ti, hermana Luz. Vas a hacer una bilocación junto con Algazar, los demás humanos Luz de la reserva. Vamos a tu vivienda, a tu espacio físico. Tu parte etérea nos va llevando a todos los espacios donde tu parte física recorre, centros laborales, eliminando lo que no pertenece en tu cuerpo etereofísico. Todo se elimina, se abren los caminos, se abre esa paz y unificación día tras día en tu parte física. Sí, Repotencializas tu parte física, elevando la vibración, la frecuencia a niveles muy altos de tu parte física. listo, hermano. Muy bien, hermana Luz. Gracias, hermana Luz. Te doy pase con tu parte física, Marcela. Adelante, Marcela. Stinian, Mi gran amor, mi ser humano, mi corazón. Mi bueno, abrazo de luz para ti. gracias. Bueno, se ha hecho esta hermosa liberación y Sí, bueno, me siento contenta por todo esto que hemos logrado, ¿no? sí. Gracias, gracias por comprender el mensaje que te ha dado el hermano. Gracias. El hermano Sonorión. Sí, bueno, lo importante es que ella está bien, que ella está Así, libre. nos encontramos muy felices en tu entorno en este momento, donde ya el hermano Sonorión ha retirado y se ha elevado a la quinta dimensión con su parte etérica. Solo quien se encuentra con nosotros son varios hermanos felinos que se encuentran en nuestro entorno, en la parte física donde van ellos unificando la energía que necesita una recuperación de la parte física humana. Es estómago, es tu matriz, las rodillas, planta de los pies, cabeza. Es una energía que rodea del entorno que es como si se pegara todo en tu entorno campo magnético.
¿Qué cosa? Las energías que no corresponden y que te hace molestar el cuerpo físico. Ah, sí. Sí, eso me pasa de siempre, digamos, de toda la vida. Me pasa Sí, eso. y es la misma conexión. Protégete con todo. Siempre mantén en tu mano el escudo que el hermano Luz crea en mi mano y lo tengo para escudarnos de otras entidades, de otras personas que intenta observarnos, pues no podrá atravesar ese escudo. O ¿Y sea, cómo le mantiene? Sonorium crea un escudo y te entrega, hermana Luz. Sí, correcto. Sé que ya está actuando Sonorium, blindando ya la parte física, a tu parte física, Marcel. Sí, me ha dejado ese escudo. Excelente. Para que yo lo use. Sí, Exactamente, Marcela. así es correcto. Y me lo tengo que imaginar al escudo. Sí, cuando tú te lo imaginas es porque estás pensando y el pensar quiere decir que conectas con la parte etérica y la parte de luz donde ya estamos vibrando en uno solo, elevando la vibración y conectando al escudo que no atraviese. Cuando tú te levantas y lo primero que realizas es elevar la vibración y conectar tu escudo a que ningún ser humano pueda observar de lo que cada ser humano tiene su propia entidad y no Claro. conecte con nosotros, con nuestra parte física humana Y tampoco la estética, y tampoco la etérica, correcto. claro. Sí, porque, bueno, es como que uno se va haciendo como cada vez más sensible, eso es lo que me doy cuenta. Sí, así es. Hace como 15 días estuve con una amiga y como ella, bueno, tiene muchos problemas de todo tipo, la verdad que después quedé mal de yo. Sí, Eh, Así que yo la aprecio mucho porque, bueno, es muy buena, pero eh, tiene muchas cosas que resolver y, bueno, yo no puedo, digamos, intervenir en eso, ¿no? Son sí. cosas muy personales. Así es. Eh, Solo elévale la vibración. Siente en su corazón y elevarle la vibración. Cuando elevas su vibración, eh, claro, conectará con su esencia y logrará soltarle la entidad que tiene y se alejará. No la dejará al 100%, pero por lo menos en el momento que estará contigo, pues claro, es- estarán libres ambos. bueno, perfecto. Eh, bueno, quiero hacer unas preguntitas. Sí, te Eh, escucho. en la casa donde estoy cuidando, Sí, eh, ha habido algunos cambios en el sentido que la señora como que eh, está, digamos, sacando ropa y pertenencias de su hijo fallecido y de su marido, sí, que me parece buena idea porque está queriendo limpiar el espacio. sí. Y Es, sí, y es correcto lo que hace porque ya la limpieza se ha realizado y, claro, y se mantiene el nivel de vibración lo más alto posible, pero al tener ese sentimiento y conexión nuevamente del fallecimiento, porque el fallecimiento es un dolor interno que el ser humano no suelta porque es una programación de sí, la conexión al mundo etérico como al inframundo. El dolor es la programación del ser humano al sí, no soltar la parte física humana que se ha retirado de este lugar. Al claro, conectar, pues ellos abren un portal y claro, conectan nuevamente y
en milésimas de segundo, pues hacen una absorción de energía alimentándolos a sus diferentes bestias que intentan ingresar. Son etéricos muy arcontes. Pero yo les doy la orden de que no van a entrar ahí. Sí, así es. Por eso, la milésima de segundo que conectan con ellos del dolor que sienten todavía. Claro. Sí, bueno, la señora esta hacía tiempo que quería hacer esa limpieza, pero ella me decía que era muy duro para ella tener que hacerlo, pero entonces yo le insistía en las charlas que teníamos que son cosas que hay que hacerlas por más que a uno le duela, Sí. porque yo le hacía el hincapié, porque no le puedo hablar de cosas como Sí. hablamos nosotros, porque ella tiene otra idea, pensamiento. Sí, Entonces, otra programación y otra... entonces yo le decía que hay mucha gente que necesita la ropa, calzados, qué sé yo, un montón de cosas que tenía ahí guardada, Sí, que la está pasando mal y bueno, y así como le insistía, ¿no? Para que haga eso, hasta que lo empezó a hacer, se empezó a animar. sí. Y la veía bastante ágil, o sea, animada haciendo eso. Quizás, bueno, con un poquito de dolor, pero la Sí, veía como por mejor. la conexión más que todo y lo que realizas tú, la limpieza y la protección en el lugar, pues es correspondiente a tu frecuencia, a la unificación que tenemos en uno solo y donde permanentemente estamos tocando su corazón y con su mismo humano luz, su esencia, también le da a entender que ya no corresponde prácticamente en este lugar. Claro. Bueno, perfecto, entonces. Bien. Bueno, con respecto a la casa donde habitaba mi tío que acaba de fallecer, Sí, se ha ella, limpiado todo, se ha sí, desconectado el inframundo de ese lugar. claro. Bueno, estaba pensando estuve leyendo sobre la programación neurolingüística por el Sí. tema de sacarme hábitos negativos, ¿no? Y para poder reprogramar y todo eso. Estaría bueno, ¿no? Porque Sí, Sí, ese es el PNL, Programación sí, Neurolingüística. sí, sí, reprogramas el cerebro humano a la claro. conexión de lo etérico, a la esencia, a los... Ujú. Bueno, Sí, sí, es correcto lo que estás haciendo, correcto. Solo siempre recuerda que la parte donde no concierte, pues que tú no te preocupes, solamente di conecto con mi humano luz, donde ya dirijo toda mi frecuencia, mi energía y toda la capacidad de lo intelectual. ajá, bien, bueno. Bien. Bueno, Hasta- de mi parte no tendría más preguntas. Sí, mi gran abrazo y amor de luz para ti, mi gran ser humano. Te amo con todas mis partículas de luz y me encuentro contigo. No lo dudes. Gracias, yo también te amo. Gracias. ¿Cómo te sientes, Marcela? Bien, 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 Más, bastante liviana, más bastante liviana, liviana. más tranquila, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es la parte más extraordinaria de las sesiones, revisiones que se realiza con esta importante herramienta que es la hipnosis clínica regresiva. Muy bien, Marcela, gracias a ti por este rescate gigante que se ha realizado, gracias a tu mano luz. Y como Ujú. siempre digo, no se alcanza para la gratitud lo que se está haciendo día a día. Hermana Estinian, gracias por todos estos mensajes que nos entregas. Me despido de ti Gracias. con un fuerte abrazo de luz. Hacemos cambio con Raquel. Hasta pronto, hermana. Te integras en tu cuerpo etéreo físico. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Por dónde ingresó Estinian? Por su corazón.
Se ha hecho una pequeña esfera de luz e ingresó como un rayo en su corazón, donde Perfecto, se acomoda todo su cuerpo físico, repotencializando su campo magnético, sus puntos lumínicos. Se ha Muy bien, Raquel. encendido. Extraordinario. Vamos a darle un abrazo fuerte a su parte física etérea, Raquel. La despedimos. Nos despedimos de la reserva. Se integra tu mano luz, mi mano luz. Te hago un conteo de 5. 1, regresamos, Raquel. Sí. 5, sientes tu cuerpo. 4, va regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo. 2, respira profundo. Mueve tus brazos, siente más tus pies, tus piernas. 1, abre tus ojos, Raquel. Y gracias nuevamente, Marcela, Raquel. Extraordinaria esta sesión.